Entorno. Qué bonito es esto del entorno. Yo hoy por la mañana terminaba a los chicos diciéndoles: sentiros orgullosos de ser de pueblo, sentiros muy orgullosos, sobre todo un pueblo con tanta historia, que reúne a tanta gente de tantos sitios. En la mesa tenemos Alconchel, tenemos Badajoz, tenemos el pueblo, nunca me acuerdo, Pedro. Torre de Juan Abad. Torre de Juan Abad de Ciudad Real. La Torre de Miguel Semmero, Talavera de la Reina, en Madrid, tenemos ahí María José Sevilla, Fregenal, si es que van a venir de Granada dentro de un rato, Madrid con Basilio, y todo en base a la cultura. La verdad es que cuántas ciudades le gustaría presumir de todo esto, cuántas ciudades. Y fijaos, un pueblo de 3.500 habitantes sacando pecho y diciendo aquí estamos todos. Bien, en primer lugar, la mesa de autores con especial relación con Barca Rota la va a realizar una persona a la cual le tengo mucho cariño, pero que quiero que la presente la persona que la ha traído hasta Barcarrota. ¿Dónde está? Que está ahí en la puerta, puede estar, ¿no? Puede estar. Quiero que la presente un gran amigo mío que apoya la visita nocturna, que se disfraza si tiene que disfrazarse, se caracteriza, viene, lo llama a deshoras, a trasmanos para tomar café cuando paso por su pueblo y siempre, siempre, siempre está. Es otra persona que siempre está. Y como siempre estás, y hay que ser bien agradecido en esta vida, y estoy rodeado y estamos rodeados de buenos amigos, quiero que tengas tú el privilegio, mira lo que te voy a decir, Juan Mi Peña, querido amigo, de presentar a nuestra encarnación. ¿Quieres? Pues tírale, amigo. Venga. A estos embarques de última hora, guapa, me he avisado, me hubiera preparado algo. Pero bueno, yo creo que no necesito mucha preparación para presentar a alguien, para mí entrañable. Creo que todos los que estamos en esta sala le debemos mucho a nuestros padres, pero entiendo que también le debemos mucho a nuestros maestros. Entonces, yo a Encarna lo primero que siempre digo es que ha sido una de mis maestras, y una de mis maestras más entrañables. Me dio clases de ciencias naturales y de religión en primaria, y desde aquella época pues hemos tenido una relación pues muy cordial, y sobre todo cuando ya se jubiló y se dedicó a algo que la apasionaba desde bien pequeña, que era el tema de la literatura, pues la he seguido pues en cada paso que ha dado, cada libro que ha presentado y cada éxito de su época literaria, que es desde que se jubiló, como ya digo. Encarna, como ya digo, tiene una trayectoria relativamente reciente en el ámbito de la literatura, pero ya desde pequeña escribía pues pequeñas obras literarias, ¿no? Novelas, que ella pues muchas veces tuve el privilegio de entrevistarla para el diario Hoy, y en esa entrevista pues nos decía que bueno, pues tenía esas obras, las guardaba en el cajón porque le daba vergüenza que lo leyera. Y bueno, pues eso quedó así. Ella se estudió magisterio en la Normal de Badajoz, estuvo de maestra en Granja de Torremosa y volvió, entre otras cosas, entre otras plazas, a Alconchel, donde desarrolló la mayor parte de su carrera como docente. Puedo decir que tenía buena pluma porque, entre otras cosas, nos escribían los teatros que hacíamos en el colegio. Era una de las que hacía las obras teatrales del Festival de Navidad, que eso se ha ido perdiendo en Encarna. Eso lamentablemente bueno, se ha ido perdiendo. Pero sigue. Pero bueno, ella pues reflejaba eso. Y una vez que se jubiló, pues empezó a publicar, a escribir, en primer lugar, a formarse, muy importante, porque es que esto nadie nace sabiendo, y empezó a participar en talleres literarios. Eso le sirvió a ella pues para perfilar y para agudizar un poco su pluma a la hora de escribir sobre cosas. Hay algo que a mí me gusta de su literatura, y es que cuenta cosas cotidianas, cosas que muchas veces dicen, bueno, esto puede estar pasando, pues pasa, más habitualmente de lo que parece, y sobre todo cómo describe, cómo se empapa de cada personaje, cuál es la forma de ser de cada personaje, y lo refleja en cada una de sus obras.
como no tengo nada preparado, pues voy a hacer una alusión, a riesgo de equivocarme, pues voy a buscar, para resumir su obra, que escribe libros. Badajoz, pero es alconcheleño. Formó su vocación pues yéndose a Badajoz, aquí ya la normal de Badajoz, donde estudió magisterio en los años 60. La mayor parte de su carrera como docente la desarrolló en el Colegio Público Virgen de la Luz, donde coincidió entre otros alumnos conmigo. Y bueno, pues, entre otras cosas, pues nos daba clases de matemáticas, de ciencias naturales, de física y química. Ella se define más científica que de letras, ella es más de ciencia que de letras, pero doy fe de que también pues está desarrollando una prolífica carrera en el ámbito de las letras a juzgar por las obras que ya lleva escritas. Decía que, bueno, pues aparte de cultivar pues, lo que eran las obras de teatro que hacía y demás, ella seguía escribiendo en privado y, como ya decía, hasta que no se jubiló, pues no se atrevió ya a poner negro sobre blanco y el libro, a contactar con editoriales para publicar los libros que ya lleva publicados. Estaba buscando la obra. Bueno, en 2011, ya digo, recién jubilada, pues publicó su primera obra, que se llamaba Los silencios de Dios. Esa primera obra la editó la Diputación de Badajoz y en esa obra pues refleja el sufrimiento de quien es diferente y no afectado por la sociedad del momento. Es un hilo conductor de todas sus obras, es decir, ella coge un tema y lo escudriña de tal manera que a través de sus personajes al final te queda un sabor de boca y dices, bueno, ¿qué moraleja tiene esta novela? Porque además de contar cosas, pues también te hace pensar y te hace, a través de la literatura, pues te cambia a ti mismo, ¿no? En el sentido de que te hace cambiar incluso pues la forma de ver que tenemos muchas veces de las cosas que nos ocurren o que vemos que ocurren en el mundo. El cariño que yo experimento en este momento y el agradecimiento a todo el pueblo de Barcarrota, y porque hoy es un día grande, hoy es un día en los que tenemos que felicitarnos unos a otros y dar gracias a Juanma, que ha echado todo su esfuerzo para hacer que salga a la luz este encuentro de escritores, ponentes, lectores y público en general que ama la literatura. Sabemos que vivimos en una tierra, la semilla de la creatividad en todas sus expresiones. Aquí tenemos músicos, pintores, escultores y escritores de todas las épocas que han formado parte de ese elenco de artistas que han elevado nuestra tierra y gracias a sus trabajos. Yo, como ha dicho Juanmi, soy Encarna Nogales Expósito, estuve dedicada a la enseñanza durante 38 años, en los que yo no sé lo que ellos aprendieron, mis alumnos aprendieron, pero yo sí sé lo que he aprendido de ellos. Y ellos han quedado una huella muy importante en mi corazón. Como ha dicho él, mi vocación literaria desde muy pequeña. Yo recuerdo que a mí me contaba, mis hermanos mayores y mis padres, que yo reunía lápices de colores, cromos, en fin, todos los artículos que yo encontraba, los personificaba, le daba su nombre e inventaba una historia que al momento ya se me había olvidado, pero desde pequeña, antes de saber escribir, yo inventaba historias. Y como él ha dicho, a los 12 años escribo pomposamente lo que yo llamé mi primera novela. Novela no podía ser por su extensión. Vosotros sabéis que para ser novela necesita una extensión determinada. Aquello era un escrito a mano que yo hice en unos cuadernos que teníamos entonces en la escuela, de una raya con pastas verdes, eso sí que me acuerdo, y allí escribí yo lo que yo llamé mi primera novela. Bueno, pues después vino la época en que empecé a expresar,
aquello que yo sentía, aquello que yo quería, aquello que me preocupaba, empecé a expresarlo mediante la poesía, que me perdone el poeta, que me perdone el poeta, pero bueno, así estuve un tiempo. Incluso tengo una publicación conjunta con otros compañeros que se llama Calma Infinita, en el Centro de Estudios Poéticos de Madrid, que es donde pues, más o menos nos formábamos. Luego cambié de rumbo y empecé pues con la novela, que es lo mío. Pero antes, Juanmi ha hecho alusión a aquellos guiones de teatro. A mí los guiones de teatro que hice para mis niños me marcaron extraordinariamente. Yo reunía a aquellos que se habían apuntado, a los futuros artistas, y le preguntaba una cosa: ¿qué personaje queréis ser? Yo tomaba nota, hacía el guión, empezábamos a ensayarlo, lo pasábamos genial, y cuando se descubría el telón, ellos eran aquello que querían ser. Entonces esto me llena de alegría y me llenaba pues de una unión grande con mis alumnos, que ahora son padres y madres, muchos de ellos, de familia, y que por cierto, se me llena muchas veces el despacho porque llegan a mi casa porque quieren ser escritoras, son niñas, hasta ahora. También es posible que se una algún niño, pero es gracioso porque llegan allí y dicen: mira, es que queremos que tú nos ayudes porque nosotros queremos ser escritoras. Qué bonito sería que esa semilla brotase en ellas. Yo les ayudo todo lo que puedo, claro, pero en fin, ahí está. Bueno, pues de estos guiones de teatro, cuando yo me jubilo, empiezo mi época literaria y naturalmente mi época de formación, porque nadie puede escribir una cosa sin tener un mínimo de formación para ello. Y hoy, accediendo a la petición de Juanma, pues quiero contribuir a este maravilloso acto presentando una de mis últimas, bueno, la última de las novelas que me han publicado, que se titula, como veis, Los Endiosados. Esta novela arranca en un momento muy doloroso y actual, por cierto, la invasión rusa contra Ucrania, que por cierto todavía no ha terminado y que desgraciadamente Ucrania sigue en esa lucha encarnizada que no trae más que sufrimiento y muerte. Parece mentira, yo creo que estáis de acuerdo conmigo en pensar que parece mentira que el siglo XXI, que tendría que ser un siglo de cultura, de amor de unos con otros, de solidaridad, se esté convirtiendo en el siglo de la guerra. Y todo porque manejan nuestro planeta ciertos endiosados. Ahí quedó eso. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero bueno, ahí quedó. Bueno, pues en medio de este conflicto de Ucrania-Rusia surge una historia de amor. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y qué importante es eso para que tú lo pongas en la novela? Hombre, claro, pues mira, importante sí es. Habitual muchísimo, porque gracias a Dios resulta que cada día se enamoran miles de personas. Y es que el amor a mí me parece que es el motor del mundo. Por tanto, a mí me encanta que la gente se enamore. Pero estos dos personajes tienen una peculiaridad que los hace un poco diferentes. Su amor está ahí. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos personajes? Pues mira, él es un ruso opuesto a los métodos de Putin, que incluso llega a pisar sus cárceles, y ella es una ucraniana, pero con raíces españolas. A ella, su abuelo Lorenzo, que por cierto fue uno de los niños, llamado uno de los niños de la guerra, que en 1939 se enviaron desde Valencia hasta lo que era entonces la Unión Soviética. Bueno, pues Lorenzo
le encomendó una misión a su nieta. Y esta misión era, sencillamente, que explorara en su propia familia qué secretos había, qué había ocurrido, porque las cosas no habían ido bien. Entonces, Dimitri y Micaela se embarcan en esta tarea. Y a partir de entonces, amigos míos, ahí empieza la guerra de ellos. Venían de una guerra y se encuentran con otra. Secuestros, engaños, asesinatos, en fin, un torbellino de sucesos en los que la duda, la sospecha y la incertidumbre estarán siempre presentes. Esta es, sobre todo, una historia sobre la búsqueda de la verdad, la justicia y la luz, incluso cuando el camino parece más oscuro. ¿A quién vamos a encontrar en esta novela? Pues nos vamos a encontrar con personajes marcados por muchos personajes. A mí me comentaba una amiga querida mía que me decía: ¿cuántos personajes hay en la novela? Claro que sí, tiene razón. Tengo ese defecto, se me da la pluma, porque parece que la novela me habla y me pide cosas, y entonces aparecen esos personajes. Pero bueno, espero que os guste y que sepáis coordinar unos con otros. Vais a encontrar personajes marcados por experiencias vividas que nos hacen caminar por distintos senderos. Tengo que confesaros una cosa: yo como autora tengo verdadera pasión por la psicología de mis personajes. Me gusta explorar lo que hay por dentro de ellos, atender sus decisiones y cómo el pasado, con sus culpas y recuerdos, marcan cada una de las acciones. Pero cuidado, entender no significa que yo apruebe o esté en contra de lo que hacen, porque yo no juzgo, yo expongo. Sois vosotros, los lectores, los que tenéis que sacar consecuencias y los que decís esto sí y esto no. Ahí no me meto. Las palabras, los sueños, lo vivido en cada acontecimiento son memorias que se encarnan en nosotros y también en mis personajes, claro, porque yo quiero que mis personajes sean reales y que de alguna manera van forjando identidades diversas. A mí me gusta, me encanta que los lectores se acerquen a estos personajes, que puedan verlos con sus defectos y con sus virtudes, porque no hay nadie perfecto, sentir su incertidumbre y su lucha. Por tanto, en mis novelas, que se encuadran en thrillers donde impera el misterio y la intriga, hay también pinceladas históricas y también intimistas, en la que los personajes son cuidados con esmero, intentando profundizar, como dije antes, en su psicología, en su personalidad. Yo he tenido, gracias a Dios, la fortuna de publicar 6 novelas, esta es la 7ª, y otro par de ellas que tengo entre manos, pero bueno, de eso os hablaré cuando llegue el momento, esas están todavía por salir. Porque en esta 7ª novela bueno, pues he tenido esa fortuna, como decía, porque me ha dado la oportunidad de crecer como escritora y de acercarme a los lectores. Conectar con ellos para mí es muy importante, porque para mí escribir no es solo contar una historia, es compartir emociones, preguntas y también, por qué no decirlo, un pedacito de esperanza. Yo soy persona que quiere vivir en la esperanza. ¿Dónde iremos con esta novela? Pues visitaremos lugares distintos, desde una Ucrania destrozada por la guerra, las cárceles rusas, un trocito de Polonia, hasta llegar a Valencia, sí, a nuestra Valencia, a Valencia del Mediterráneo, donde
comienza la lucha de los protagonistas. Ellos huyen de una guerra y se van a meter en otra. Nos trasladaremos también a Córdoba, esa preciosa ciudad, y a Hornachuelo, un pueblo de la provincia de Córdoba que es también una preciosidad, hasta donde llega el clamor de alguien que sufre la maldad de un endiosado. Porque los endiosados están en cualquier parte. Me lo decíais una de vosotros con la que he estado hablando hace un momento. Endiosados hay en todas partes. Podemos distinguir en cualquier lugar a esos seres que, por desgracia, han perdido aquello que les caracteriza como persona. Han perdido la humanidad, la solidaridad. Los encontramos en cualquier estamento y vemos cómo el poder o las ansias de poder pueden ser el instrumento que hiere y destruye a la humanidad. Yo no señalo siglas, sino actitudes. Escribo para remover, no para adornar. Por eso esta novela no busca el confort, sino el despertar. Espero que al leerla, al leer Los endiosados, os sumáis en ese ritmo ágil y trepidante, y esta frase no es mía, es de mis lectores que me lo han dicho, que es una novela que tiene un ritmo ágil y trepidante. Quiero que sintáis la tensión de los acontecimientos, pero también el corazón de los personajes y la fuerza del amor y la verdad que los mueve. Eso es lo que yo quiero. Porque la verdad libera, de eso estoy absolutamente convencida. Pero para llegar a ese punto, amigos míos, a veces hay que pasar por heridas que parecen destruirte. Y esa experiencia creo que la tenemos muchos. Esto es lo que le pasa también a Dimitri y a Micaela y a otros tantos personajes que sufren el latigazo de los endiosados. Este libro es, o quiero que sea, un canto a la dignidad humana, al amor que sobrevive a la barbarie y al valor de resistir cuando todo parece perdido. Yo os invito nuevamente a que os adentréis en Los endiosados y a mirar de frente esas sombras que sabemos que existen. Y ahora yo me callo, espero vuestras preguntas y pasaremos a firmar los ejemplares que vosotros consideréis. Pero quiero deciros una cosa. Muchas gracias por acompañarme y por dar vida a las historias con vuestra lectura. Los lectores sois la savia de los libros. Sois los que dais vida a los libros. Muchas gracias. Autoridades, como digo otra vez, que me parece que sí las había, y si no otra vez digo, y si no las hay, pero para ellas, eso se pierde en este tema. Bueno, pues, queridos compañeros, querido público, es un placer estar una vez más en Barcarrota, porque efectivamente yo ya hay hasta alguna gente en Badajoz que me dice paisano, pensando que soy de Barcarrota, y es verdad que estoy unido a Barcarrota hace ya muchos años, desde la anécdota esa que cuenta, que dice Juanma, pero vamos, que sería muy largo. De hecho, en el epílogo, iba a decir de libros, pero como no está aquí el libro, de la antología esa que se ha publicado en un epílogo, pues me dijeron, hombre, pues escribe tú a modo de epílogo mejor de cada libro, a lo mejor para una anécdota que tenga, ¿no? Del 82, como estaba en Madrid, pues fui a presentarlo a muchos sitios, entre ellos, pues estuve por casi toda Extremadura, pero como vivía en Madrid, pues fui a Navarra, a las casas regionales, que entonces estaban formando muchas de ellos, salvo la casa extrema, el Hogar Extremo de Madrid, de Gran Vía, que ha hecho ahora, o va a hacer los 75 años, que esa ya estaba fundada, ¿no? Pero fundamos entonces Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Alcobendas, que les comentaba mi amigo también, y en todas ellas pues dábamos recitales, que todos los sábados estábamos de marcha, pero de marcha literaria, ¿no? Nos lo pasábamos bien, ya está a cambio de aplausos, y que nos sirviese algo, que entonces sí, ahora no bebemos ya, pero entonces bebíamos algo también todavía. Bueno, y no me enrollo más, yo como no tengo libros, pues voy a intentar tirar de memoria, que estar aquí, digo, y apuntar aquí un poco por leer un poemina, voy a coger de los más chicos de cada libro, ¿no? Porque la antología esta poética, pues ellos han hecho una selección
el catedrático Luis Sáenz, que era el director de la editora, que luego ha continuado otro por los cambios políticos, que ha sido Antonio Girón, y hasta que ahora ha salido. Las cosas de Palacio van hace casi 2 años, que si correcciones, que si tal, que si cual, y por fin ha salido, ¿no? Entonces yo, para no enrollarme, pues ya voy a tirar de Vereda, que fue ese primer libro que se presentó, que circunstancialmente no estaba previsto. Yo venía de Monasterio, había estado en Mérida, en el Congreso, y luego al venir para acá quise saludar a Agustina Durán, que mañana se le hace un homenaje, no sé cómo, o se le hará, y Manuel Domínguez Bou, que entonces había sacado un año antes, o poco tiempo antes, la revista Alcarrache, que la recordarán ustedes seguramente, y todavía está en Madrid. Yo les ayudé a presentar la revista en la Casa de Extremadura, que está refundada, en el Círculo Granjeño, que estaba el amigo Santiago Castelo, que tú eras su director del ABC, que nos ayudó mucho. Era Alejandro Hermosa, exactamente. Efi Cubero, que todavía está allí, la ha traído ya al Corte Inglés hace muy poco, buena amiga mía, y en varios sitios, ¿no? En los padres de esa época que se recitaba, o los cantautores, en fin, la época esa de la mandrágora que tanto habla Sabina y tal, pues esa época estábamos por allí también, más arriba, más abajo, ¿no? Y entonces casualmente pasamos a saludar a esta familia, un amigo mío cantador de San Vicente de Alcántara, que murió hace 1 año o 2, y esta gente pues dijo, oye, pues hoy actúa, está revolucionado porque actúa Manolo Escobar con sus hermanos y tal, en la Plaza Toro. Entonces había gente pues de todas las poblaciones, Salvaleón, Don Miguel Sermero, Alconchel, Almendral, etcétera, etcétera. Y hombre, pues hay gente, sería una buena ocasión. Digo, joder, pero eso, yo qué sé, vamos, perdón. Entonces pues hablaron con el representante, que era Nando More, recuerdo en aquella época, y con los propios hermanos. Oye, mira, hay un poeta que está tal, a ver si le dejáis un par de canciones. Bueno, pues vale, pues unos minutitos, tampoco pasa nada. Antes del comienzo, no sé si fueron muy intermedios, y entonces, bueno, pues el tío al final termina allá arriba, asustado, y ya veremos a ver. Pero vamos, nos tranquilizamos los nervios, entonces pues estábamos comenzando de alguna manera, y bueno, pues allí está el tío con el micrófono, Manolo Escobar, y con la megafonía esa potente, que no estábamos acostumbrados a hablar en público sin micrófono, tal como se solía hacer allí en Madrid, en las casas regionales y los PAS y eso. Y bueno, pues recité 3 poemas, no sé si era del libro ese Vereda, que era el primero, o un cuadernillo que se había publicado anteriormente, que era poesía para un pueblo, ¿no? Entonces no sé si recité mi Extremadura, mi Extremadura, Canto a Luchamizo, o El Patrón de las Nucleares, que era un poema así cantúo, que tuvo mucha popularidad en esa época, dedicada a las nucleares, lo que opinaba un pastor sobre el tema de las nucleares, que estaba muy en boga y tal. Y bueno, pues efectivamente, Nando More, que era el tal, pues al finalizar, pues parece ser que estuvimos viendo, y entonces pues, pidió un poco ayuda a los poetas extremeños, vamos a apoyar a los autores extremeños y tal. Y la verdad que tuvo bastante éxito, porque mi compañero tuvo que ir en varias ocasiones al coche, que tenemos libros, y me parece que corta video este hombre que se le tiene unos 200 libros, una cosa impensable casi entonces, y ahora menos, ¿no? Lo podrá decir Basil, que tiene algo de experiencia también de eso. En aquella época ese libro mismo sacamos 2.000 ejemplares, por aquí se quedaron en la librería algunos y tal, y bueno, pues estuvimos presentando efectivamente una cosa que se puede vender si tú lo vendes, no tienes que trabajarlo. Hombre, si echas números, pues no te cuadra tampoco, porque si echas los viajes y las cosas y tal, pues no, pero lo mismo te ibas a Pamplona, pero bueno, entonces éramos jóvenes, coger la maleta y en la bolsa de aseo era suficiente, a tirar para adelante, ¿no? Y si había que dormir en el coche, pues se dormía en el coche, algún un R8 de quinta mano, o cosas así, no como ahora. Y bueno, pues esa fue la experiencia. Luego seguí teniendo relación con Barcarrota, mucha, con todos estos amigos y nuevos amigos. Ya, bueno, no quiero decir nombres porque se me olvida a lo mejor algunos y sería feo, ¿no? Pero vamos, lo estaba comentando antes con vosotros. Y nuevos amigos que surgen en Badajoz y tal. Y luego, pues años después, parece, no sé si estoy mirando, porque está mirando los alcaldes y las alcaldesas, que hay menos, aquí también te doy la razón, hay 2 alcaldesas, pero ves, ya en la época nueva hay más alcaldesas. En otros sitios yo te puedo decir, en sitios de son 2 alcaldesas y más concejalas, hay más mujeres. Y lo que sí me estoy fijando es que a esos 18 vamos a tener que abrir espacio en algún sitio, pues ya estamos para las paredes, ¿no? Y la mujer veo que sonriente, tanto muy serio, menos Francisca, que tuve la suerte de conocerla igual que a Cuadrado y demás, es la que está más sonriente, los demás están más serios, reflexionando en qué lío me he metido, lo que sea. Bueno, vamos a lo que vamos, que ya aquí he venido a hablar de mi libro, y al final no hablo de mi libro, voy a dejar aquí a mis compañeros. Bueno, vamos a empezar con el primer libro, es Vereda, pero si coger mi Extremadura, voy a apuntarme un poco por coger una de cada sitio, o mi palabra, ¿qué creéis vosotros? ¿Mi Extremadura o mi palabra? Bueno, pues venga, mi palabra.
Quiero hacer llegar mi palabra sincera como un soplo a tu mano. Y quiero que entre las yemas de tus dedos la acaricies, la mimes, la sonrías. Mi palabra es amiga del humilde, del que llora y del que canta, de los que les matan la voz y les anudan la garganta. Ante lo tirano, ante lo injusto, se vuelve grito mi palabra. Y con la fuerza de una ola, con el mismo coraje se levanta. Escucha, oye, siente mi palabra. Siente mi palabra. Gracias. Esta es mi Extremadura, la que nunca calla aunque esté muda, la que en el arado canta cuando el sol madruga. Esta es mi Extremadura, la que tiene encadenadas su vida y su cultura, la que todos sangran y nadie la ayuda. Esta es mi Extremadura, donde unos recogen lo que otros sudan, vestida de esperanza, vestida de amargura, que el mismo sentimiento salga de cada corazón, que de cada garganta salga la misma voz. Cambiemos esta Extremadura. Muchas gracias. Morir en mi pueblo, ser flor de su campo santo y ser coplilla de quintos en la voz de los muchachos. Quiero morir en mi pueblo y que cante el campanario y que alguna beata amiga me dedique a algún rosario. Quiero morir en mi pueblo, ser la luna en sus tejados para acariciar su aliento y tirar besos al campo. Quiero morir en mi pueblo, ser espiga en los trigales, soñar en mi eterna siesta con el sol de media tarde. Y me dormiré soñando con las calles de mi pueblo, viendo jugar a los niños con caballitos del cielo. Dejadme dormir, dejadme, ay, golondrinas del tiempo, que estaré abrazado siempre al corazón de mi pueblo, que estaré abrazado siempre al corazón de mi pueblo. Para decirte quiero, ahora no, sí, quererte luego. Para decirte quiero, me sobran adjetivos y me falta tiempo. Te quiero ahora y te querré luego, a veces a gritos y otras en silencio, en las esquinas del agua y en los espacios del viento, por los caminos de luz y a la sombra de un beso. Una mirada sencilla y siempre ya. Te quiero. Una mirada sencilla y siempre ya. Te quiero. Muchas gracias.